todo al revés. La cámara lo muestra al revés como si fuera un espejo. En fin, esto es un libro de Kam Tai-Cho, que es el maestro de Ed. Ed va a aparecer muy pronto en esta pantalla para que podamos compartir. Entonces, Kam Tai-Cho fue el maestro de masaje tailandés que instruyó a Ed como instruyó a cientos de personas en el mundo, y es una persona que fue muy querida, muy querido. Así que un poquito esa charla de hoy está relacionada con la posibilidad de evocar a Kam Tai-Cho y también a la cuestión de cómo nos dejó una herencia tan importante relacionada con el masaje Thai. Ahora voy a invitar a Edgardo Chung. Estamos esperando a Ed, que va a aparecer en... ¡Ay! ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Espera que ajuste eso para que estemos los dos centrados sin que se me resbale la cosa esta. Ahí va. Mientras te estaba esperando, estaba mostrando el libro. Se ve Ah, al revés, pero juro sí. que es el único libro de Kam Tai-Cho. Bueno, bienvenido. Bueno, gracias. Mientras estamos esperando que entren más personas, Ujú. voy a contar un poquito quién eres para mí y después tú contarás quién eres de verdad. Bueno, Entonces, en el 2017, fue en abril, creo que vinieron Kam Tai-Cho y Ed desde Montreal. Y fue gracias a Ed, en realidad, que Cam se conectó con mi escuela y tuvimos un seminario de 4 días. Fue justo durante los días de Semana Santa y fue ujú. muy lindo, muy intenso, muy bonito, muy al estilo de Cam, que era un estilo de compartir, de hacer familia, de hacer comunidad, hasta con una comida, en fin, la pasamos súper bien. Y ahí nos conocimos Ed y yo, y vamos a repetir la experiencia exactamente un año después, en abril del 2018, cuando aconteció algo muy inesperado, que fue el fallecimiento repentino de Cam, y tuvimos que ¡pam!, sacar alguna magia del sombrero. Y hicimos un seminario en conjunto, si bien no fue realmente en conjunto porque cada uno dio una parte del seminario, y creo que fue muy hermoso también, a pesar de las circunstancias súper tristes que estábamos atravesando. Los dos descubrimos como también el valor uno del otro como instructores de masaje Thai, y bueno, se reforzó un poquito nuestro vínculo, que después volvió a existir o a conectarse o a vibrar cuando nos juntamos en Tailandia en una oportunidad creo que fue en febrero, ¿no?, del 2019, Ujú. que fue un homenaje a Cam, donde varios de sus seguidores nos encontramos en Tailandia, compartimos unos días en un ashram cerca de la ciudad de Chiang Mai, y ahí cada uno de nosotros o algunos de nosotros dimos un pequeño curso para los demás. Así que estas fueron las circunstancias de nuestros diferentes encuentros, y al año siguiente también Ed estuvo en Buenos Aires dando clases en mi escuela, y bueno, todas las personas que han tenido la oportunidad de conocerlo directamente han quedado muy satisfechas y fascinadas por la cantidad de conocimientos que Ed sabe transmitir. Y bueno, un poquito eso, como que mucho masaje Thai, mucha pasión para con el masaje Thai, y la posibilidad hoy, muy desde mí, muy agradecida de que estés aquí y que podamos compartir algo acerca de la relación entre masaje Thai y Ayurveda o cualquier otro tema relacionado con el masaje Thai que se aborde. Bueno, ¿querés presentarte vos, contar un poquito más de vos, cómo fueron tus inicios también en el masaje Thai? Sí, cómo no.
Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Como siempre, ya sí es un placer el charlar contigo y para mí es casi una excusa esto de esta charla para así que estemos en contacto. Eh, Como bien dijiste, nos conocimos a través de Camtai y a partir de ahí, por supuesto, creo que nuestras vidas, aunque siguen caminos diferentes, siguen ligadas, ¿no? Por esta hermosa modalidad de masaje que justamente al aunarla con el Ayurveda abre un montón de posibilidades. En cuanto a mí, me da un poquito así de cosa hablar de mí, porque en realidad, y no esto por, ¿cómo se dice? Creo que el término es chupamedias, ¿no? De Kamtai o de así, de armar historias medias fantasiosas. Lo concreto es que yo estoy viviendo en Montreal desde el año 2003 y por muchos años yo tenía una actividad completamente diferente a esto de las técnicas manuales, por llamarla de alguna manera. Eh, y en su momento me enteré de la existencia de esta escuela de masaje en Montreal que se llama Lotus Palm. Y esto se debió a que, a pesar de que yo no estaba ligado a masajes, siempre estuve muy ligado al yoga. Y desde, diría, mi infancia. Y por supuesto, por diferentes motivos que no vienen al caso ahora hablar, también tuve una inclinación muy fuerte hacia todo lo que tenía que ver con lo corporal, los masajes. Y estando en Argentina, tuve la posibilidad de conocer diferentes técnicas de masajes, aunque en Argentina en esa época, estamos hablando casi 50 años atrás, no era algo así, el masaje era casi inexistente, ¿no? Muy poca gente así se daba masajes, por lo menos que yo conociera o que hubiese centros de masajes, ¿no? Era algo así como medio, una cosa así, no diría esotérica, pero sobre todo siempre hablando, ¿no? Del masaje de tratamiento serio, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esto me comuniqué con una profesora que una vez te comenté, Valerí, de esta profesora de Shiatsu, que me impactó mucho, no solamente por la técnica que ella tenía de masaje, sino por toda la filosofía que estaba detrás de esta técnica, ¿no? Casi como un arte marcial, por así llamarlo, y mismo ella, cómo se vestía y de la manera en que se presentaba y presentaba a su forma de dar masajes, ¿no? Y esto lo comento porque fue gracias a esta persona que mi hija en su momento, cuando se interesó por masajes, eh, fue a la escuela de esta persona y hizo sus estudios de shiatsu. Y justamente fue mi hija la que siempre en ese momento, interesada por masajes, me comentó la existencia de la escuela de Lotus Palm. Entonces, yo en su momento le dije, pero ¿qué es masaje Thai? Nunca escuché de eso. Y entonces fui a la escuela, me comuniqué porque había sigue estando una profesora uruguaya que se llama Mirabai. Y entonces me puse en contacto con la escuela, me puse en contacto con Mirabai, hice mi curso de nivel 1, porque estamos hablando ya del año 2012. Y para esa época yo ya mis actividades comerciales, ajenas al masaje, estaban llegando a un final. Entonces se dio así como
de una manera natural esta transición, quizás por la familiaridad del masaje Thai con el yoga y con la utilización del cuerpo y con lo lindo que me pareció el ambiente de la escuela y demás. Así que bueno, una vez que me metí en la escuela, hice los 6 niveles. A partir de eso, durante ese tiempo, Kamtai vivía a 2 cuadras de la escuela y a pesar de que él viajaba mucho, siempre pasaba ahí, porque Kamtai fue el creador de la escuela y también en su momento fue el director, pero después vendió como el fondo de comercio y siguió como honorario, como miembro honorario de Lotus Palm. Entonces daba algunos cursos y siempre le gustaba al final de cada curso de los diferentes niveles venir a charlar y conocer a los alumnos. Como vos también mencionaste, era una persona así muy familiera, le gustaba mucho cocinar, hacer sushi, a veces nos invitaba a la casa, así, le gustaba también el karaoke, le gustaba esas cosas que a muchos asiáticos les gusta. Entonces, bueno, para por ahora hacerlo corto, después del 2012, eh, eh, terminé, hice todas las certificaciones y demás, porque acá en Canadá, sobre todo en la provincia de Quebec, está regulada la profesión. Entonces me hice de una asociación, empecé a trabajar, en Lotus me contrataron para trabajar, haciendo la práctica, supervisando la práctica de estudiantes y también dando masajes. Y en todo este va y viene de cosas, en un momento, más allá de este contacto así, eh, casi diría informal con Kamtai, una vez, a él le gustaba, por supuesto, le encantaba recibir masajes, y una vez yo estaba haciendo una supervisión y vino una de las profesoras y me dice, mira, yo tenía que darle masaje a Kamtai, pero no puedo, así que le dije que ibas a ir vos. Y yo le dije, ah, bueno, está bien. Entonces para mí fue algo así como, darle un masaje a cantar y qué sé yo, como, bueno. Y bueno, a partir de ahí empezamos a conocernos más porque él siempre muy vivaz y muy inquieto, con muchas ideas, eh, un buen modelo de bata, ya hablaremos de eso. Entonces, por su creatividad y por su cosa así móvil, ¿no? De ir de un lado para el otro y estar siempre así en casi movimiento constante. Y entonces yo le comenté que, por supuesto, que mi hija en ese momento estaba dando masajes y el shiatsu y esto y lo otro, y que el masaje Thai, que sería bueno porque él iba a viajar a Chile, que sería bueno que vaya también a la Argentina. Y entonces él me dijo así, pero porque él era en eso muy, muy campechano, no sé, por estos términos, ¿no? Como dice. Y entonces me dice, bueno, hace una cosa, fíjate si podés ponerme en contacto con alguien en Argentina y después vemos. Y bueno, entonces a partir de eso eh, tuvimos la suerte de que, bueno, de ponerme en contacto contigo, con tu escuela y que hayas aceptado el recibirnos y bueno, y Kamtai me hizo parte de un, casi diría de un pequeño grupo, en realidad éramos 3 personas, Giselle Seto, Kamtai y yo, con la idea de comenzar a una especie de academia, y que esto era como los primeros pasos en este proyecto. Entonces, bueno, a partir de eso y con el hecho, bueno, de viajar y de juntarnos acá, entonces se generó como una especie de amistad. eh, y por supuesto, él era un año más joven que yo,
y teníamos cosas en común, los dos éramos separados, los dos teníamos hijos, y a él le encantaba juntarse a tomar un café. Entonces, en cualquier momento él pasaba por ahí, me decía, bueno, venite a casa, o bueno, vamos a caminar, porque el barrio donde él vivía es un barrio donde hay muchos cafecitos, y por supuesto cuando estuvimos en Argentina le encantó ir a los bares de Argentina, ¿no? Y toda esa movida que se genera. Así que bueno, eso es un poco mi historia, y a partir de eso las cosas, uno podría hablar de karma. Yo todo el tema espiritualidad y eso trato de dejarlo de lado, o sea, es algo que prefiero como tenerlo así en una especie de cajita de Pandora que cada tanto la abro, pero si podríamos establecer un término así común, diríamos que el karma me llevó a esta cosa así de que sin pensarlo me empecé así a meter en esto, y justamente por mi situación, que estoy aquí sin familia en Canadá, y que soy bastante ermitaño, entonces casi diría el 90% de mis actividades están relacionadas con la búsqueda de técnicas de masaje Thai, con hacer cursos, con hacer intercambios con colegas y por supuesto seguir recibiendo la mayor cantidad de masajes que pueda. Claro, no sé si lo leíste, pero yo escribí un pequeño texto presentando nuestra conversación Sí, de hoy, hablando de ti, y puse, su profesión es el masaje tailandés y su hobby es el masaje tailandés. exactamente. Es Sí. llamativo, ¿no? Como que cuando hablamos de nuestras vidas personales, me lo has contado, donde el masaje tailandés no es simplemente como para otras personas una manera de trabajar, sino para Ujú, ti es algo que exacto. ocupa todo finalmente. Y Sí. inclusive tu decisión de alguna manera de no entrar en la parte espiritual, pero de dedicarte a full en la parte práctica, a mí me parece fantástica porque no es desde lo teórico, desde un viaje que supuestamente no, estás ahí como Sí. alineado con el masaje, dando, recibiendo, buscando, aprendiendo, y esto está muy bueno. Me comentaste que uno de los lugares donde dabas masaje es para personas que sufren de enfermedades graves o personas mayores. Ujú. ¿Quieres comentar algo de eso? Sí, bueno, durante este proceso de aprendizaje, eh, tendría que decir que mi parte espiritual eh, se fue como un poco presentando a partir justamente de una de las enseñanzas. Yo lo voy a decir, cuando me refiero a Kamtai es porque es como el pilar de referencia que yo utilizo. Esto no quiere decir que otras escuelas de masaje Thai no lo utilicen. Pero tiene que ver con lo que se llama el meta, esta cosa de este sentimiento, esta forma de, llamémosle, de energía, que tiene que ver con esto, con la ayuda al prójimo, con preceptos o principios del budismo, ¿no? Y entonces, Cam siempre me decía que a él lo que le encantaría sería ir a los barrios pobres y ofrecer masajes y hacer encuentros en la escuela de la comunidad de masajes para justamente ofrecer y dar acceso a gente que no tiene las posibilidades, porque desgraciadamente, eh, si no, esta práctica termina siendo solamente para gente pudiente, que no tiene nada de malo porque nosotros también tenemos que ganarnos en la sociedad que vivimos el dinero para sobrevivir y para hacer nuestras cosas, pero sin dejar de lado que el masaje justamente es algo universal, que todos necesitamos y a todos nos gusta. Y No, sí. el masaje Thai tiene un origen también muy popular, donde entre campesinos de un pueblo a campesinos de otro pueblo se daban masajes. Gente que consideraríamos hoy en día ni culta, ni Ujú. pudiente, ni nada,
y exacto. era justamente los que más lo necesitaban por una cuestión de cuál es su trabajo al nivel físico. Entonces es algo que nació desde sus raíces del pueblo, así como también el shiatsu y creo que muchas tradiciones de masajes tienen que ver con la gente común y corriente, no era Exacto. para Ujú, la corte y el rey solamente. exacto. Entonces, justamente cuando eh, estábamos en esta especie de búsqueda, entonces yo lo que dije es, bueno, voy a ver si puedo hacer trabajo voluntario. Entonces, lo primero que hice fue porque tenía así acá en Montreal hay un hospital muy importante que es el hospital israelita o el Jewish Hospital que se llama. Entonces fui al pabellón de cáncer. Y en ese momento era como que me miraron como diciendo, ¿cómo no? ¿Qué es eso? ¿Cómo que masaje? Esto, lo otro. Bueno, la cosa es que ahora acá en Montreal hay toda una escuela, hay una escuela que ofrece un curso para oncología después de muchos años, ¿no? Yo estoy hablando ahora del año 2013, que yo fui y empecé con eso. Y entonces, como yo residía en un barrio, no en el centro de Montreal, sino más al oeste, y en el oeste hay un centro que se llama el West Island Cancer Center o algo así, que pasó de ser un pequeño centro, como casi diría así, una casita que tenía así un par de oficinas y unos espacios que hacían actividades, ahora tiene un edificio, una casa gigante que creo que salió como 2 millones de dólares, que la construyeron, la terminaron de construir hace 2 años y trabajé en ese centro durante 5 años, tratando a gente que estaba en remisión o que estaba en tratamiento y también uno de los beneficios que ofrecía este centro eran todas actividades gratuitas para la gente. También ofrecía masajes a lo que ellos llaman los acompañantes, o sea, familiares de las Mm. personas, porque según, por supuesto, como uno sabe, cuando alguien tiene en la familia una persona que desafortunadamente tiene esta enfermedad, todos sufren, ¿no? Entonces, tanto mental como físicamente, por el simple hecho de, bueno, de todo el estrés y todo el trabajo extra que hay que hacer. Entonces, a partir de eso, empecé a trabajar en este lugar, donde si bien había algunos enfermos, gente joven, entre comillas, joven, porque ahí no se tratan niños, gente mayor de 18 años, eh, pero el promedio de edad era de gente de más de 50 años. Y también, conjuntamente, me puse en contacto con una asociación que acá se llama SIVA, que también es una asociación para gente con discapacidades físicas. Entonces, esto realmente, yo lo voy a decir así, como me divertía mucho hacerlo, pero la palabra no es divertía, pero como que realmente me apasionaba, ahí está, esa es la palabra, me apasionaba mucho hacerlo, porque era un desafío, Mm. porque yo en eso también es parte de mi pita, de tirarme de cabeza del precipicio pensando que abajo el agua va a haber suficiente agua para no estrellarme contra las rocas. Pero es simplemente por esto, por esta cosa de querer poner en práctica estos principios de meta y como de tratar de incorporar esa parte. O sea, eso sí yo lo veo como esa cosa de intención en el masaje que tiene que estar presente, no solamente el hecho de decir, bueno, voy a tocar un pedazo de carne, vamos a decir así, voy a tratar de deshacer los nudos, ¿no? Como que va un poco más allá de eso. Sí, me parece como muy valioso también dirigirse a la población que en realidad más lo necesita y creo que lo que hoy en día toda la gente que pasa por enfermedades o por
como estar expuesto no al aspecto más oscuro de la medicina occidental, que por supuesto ayuda a un montón de gente, pero a la vez suele tener un abordaje muy agresivo. Entonces, que vengan una persona o unas personas con esta meta, que sería como algo de compasión, de Mm, gentileza, y a la vez con las técnicas tan poderosas del masaje tailandés, ujú. es, bueno, como un abordaje tan diferente y que compensa un poco este otro aspecto oscuro de la medicina occidental que puede ser totalmente cruenta. Y bueno, ya nombraste a Cam como Bata, a ti mismo, Pita. Me parece que Sí, vamos a tener que entrar en el tema de en el los dos. tema, sí. Bueno, el tema de la Ayurveda, eso es un tema, por así decirlo, un poco conflictivo con el masaje Thai, desde lo que es la percepción de los tailandeses. Esto quiere decir que justamente como Kam era tan inquieto, y él también venía de toda una serie de cosas, de artes marciales y de meditación y demás, era una persona muy abierta y comprendió los beneficios de la medicina ayurveda. Como, bueno, como algunos sabrán, la Ayurveda tiene que ver con eso, con la ciencia de la vida, quiere decir eso. Y es una cosa, al igual que el yoga, que es muy abarcativa, que no solamente tiene que ver con el tema de los dosha o de las constituciones de las personas para explicar lo que es el dosha, sino tiene que ver como una manera de vida y que tiene una tradición de que va como 3000 años antes de Cristo. Entonces, y por supuesto, al igual que las raíces de todas estas técnicas holísticas asiáticas, creo, que quizás me equivoco, pero tienen como el puntapié inicial, viene de la India, viene de todos estos principios yógicos y ayurvédicos, que se esparcieron con los monjes que empezaron a viajar por todo el sudeste asiático y que influenciaron las diferentes tradiciones holísticas y de medicina de los diferentes lugares. Entonces, el Ayurveda lo que propone es cómo, en el caso, bueno, de tratamientos, de cómo percibir a la persona como un ente global y tomar dos cosas como base. Una es la naturaleza de esta persona, la constitución que esta persona tuvo en su nacimiento, que vendría, yo establezco esta analogía, aunque no sigo la astrología, pero es más o menos como cuando una persona se hace una carta astral, ¿no? Hasta donde yo, o carta natal, creo que se llama. Entonces, esta persona, por la alineación de los planetas o por lo que sea, yo no entiendo mucho de eso, tiene esta característica X. Y con el Ayurveda pasa exactamente lo mismo. Y eso se llama Pakruti o Pakriti, depende en cómo cada uno lo pronuncie. Eh, Tratar de entender, porque yo tuve una experiencia así muy tragicómica con esto de la Ayurveda. Yo ya estaba practicando y todo, y decidí justamente ir a hacer un voluntariado al Ashram Sivananda en Bahamas. Y ahí había una persona que hacía tratamientos ayurvédicos, una señora Lalita, muy inteligente, con mucha sabiduría. Y se me ocurrió decirle, Ayurveda, a mí, sí, yo estuve viendo esto de Ayurveda. Y ella me miró diciéndome, no, pero yo con Kamtai, no sé, porque ella lo conocía, Kamtai iba a dar cursos ahí. Dice, entonces yo le digo, ¿pero qué pasa? No, porque la Ayurveda es algo muy complejo, no es así nomás. Le digo, bueno, ¿por qué no me das algún libro así para que yo pueda empezar a entender un poco más o expandir mis horizontes?
Y lo que hizo fue me recomendó el tomo uno de un médico ayurveda que se llama Vasan Lad, que es como decir el Bill Gates de la ayurveda. O sea, es una eminencia total. Y el libro es un libro que utilizan en la escuela de ayurveda en el primer año, que es como estudiar mecánica cuántica. O sea, es ¿Y el extremadamente... uno de cuántos tomos sería? Creo que son 3 tomos, Ok. me Entonces parece, apenas la pero primera parte de tres. Ok. sí, y simplemente tratar de entender ese primer tomo, creo que me llevaría, no sé, yo cada tanto lo abro y empiezo a transpirar un poco, pero es algo que es muy complejo, es realmente complejo. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque yo antes mencioné el Pakriti o el Pakruti. Entonces, y también por supuesto conocemos a un personaje en común con Valerie que se llama Bob Haddad, y que él, cuando lo conocía Bob Haddad, que es el presidente de la International Thai Alliance o algo así, él lo que me dijo es, me dice, sí, Camp Thai es macanudo, pero toda esa mezcla que hace con el Thai, con el Ayurveda y el masaje Thai, eso no, porque acá no les gusta eso. Bueno, entonces, Acá siendo en Tailandia. claro, entonces el tema del Pakriti, de esta constitución inicial que nosotros tenemos, muchas veces, ya sea por eventos que pasan en nuestra vida o por la sociedad en la que vivimos o por cosas culturales, por X razones, por problemas, no por problemas, pero por situaciones familiares, ese Pakriti, esa constitución, que sería una constitución equilibrada que cada persona tiene y que es única cada persona, se puede deformar. O sea, puede como encontrar escollos. Y entonces empiezan a aparecer desbalances. Y a esos desbalances se los llaman Vikruti. Entonces con el masaje Thai, y esto hago una breve síntesis, con el masaje Thai, el approach, el acercamiento que uno como terapeuta trata de hacer, es de descubrir cuál es ese desbalance y durante el masaje intentar equilibrarlo, o sea, como volver a este dosha originario. Y cuando hablo de dosha originario, entonces voy a explicar simplemente que hay 3 constituciones básicas, una es Vata, la otra es Pitta y la otra es Kapha, y que sacando muy pocas excepciones, nadie tiene un solo dosha. Entonces somos como una especie de mezcla, diferentes proporciones, y según la medicina ayurveda, cada uno tiene su propio porcentaje. Entonces, como se imaginan, esto es muy complejo, o sea, porque una persona puede tener 33.2,5 de Vata y la otra persona va a tener. Y para descubrir esto, o sea, el Pakriti, hay que estudiar medicina ayurveda, o sea, eso solamente lo puede hacer un especialista en medicina ayurveda. Nosotros como terapeutas, con este pedacito de ayurveda que conocemos, lo que hacemos es detectar, por ejemplo, Vata tiene que ver mucho con esto, con el movimiento, con el viento, todo tiene que ver con las cosas que pasan así un poco en la cabeza, ¿no? Con el sistema nervioso. Ujú. El Pita Entonces, tiene que, Vata sí, sería una persona como más inquieta y más en la sí. cabeza. Exacto. Para definir inclusive físicamente un bata, uno podría pensar en una bailarina clásica. O sea, son personas Los delgadas, movimientos como para huesudas. arriba y para afuera. Exacto. Sí, y como animal a veces lo podemos pensar en una abejita, una abeja, que va de flor en flor y va volando, siempre en el aire, y va así, exactamente. Entonces, y que además tiene que ver con eso de que los bata cambian mucho de idea, están pensando en una cosa, uno está hablando con una persona bata de qué sé yo, de cualquier cosa, del fútbol, y de repente dice, pero vos sabés que el presidente, y de repente sí, el presidente, no, pero
La otra vez comí una milanesa y entonces uno dice, pero es como, pará un poco, o sea, hablemos de una cosa, o sea, tienen así esa cosa de cambiante, mucho cambio, que Y tiene que ver esto, con esto del viento. tanto mujeres como hombres pueden Sí. ser bata, ¿no? Exacto, exacto. Y también el bata, como el viento es una cosa fundamental, tienen la tendencia a tener sequedad. Sequedad puede ser constipación de intestino, puede ser sequedad de piel, sequedad de cabello, todas esas son constituciones. Pero lo más llamativo yo como que encuentro en las personas bata es la insomnia, ansiedad e insomnia, o sea, problema para dormirse o tienen el sueño muy liviano y a veces esta cosa de nerviosismo, ¿no? De ansiedad. Entonces, Personas que si, por ejemplo, escuchan una puerta que se cierra bruscamente, como que exactamente, sí, se sobresaltan. se sobresaltan con mucha facilidad. Exactamente. El pita, que vendría a ser el fuego, pita quiere decir fuego, como uno a veces se imagina el fuego, tiene estas dos características. El fuego cobija, calienta, nos da esta cosa de placer cuando necesitamos abrigo, pero a su vez quema. Entonces, el fuego tiene que ver como esta cosa de proceso. Tiene que ver como, por ejemplo, se manifiesta en la digestión, en el proceso digestivo. Entonces, uno dice que cuando uno tiene un buen fuego digestivo, entonces procesa todo bien. Y también mentalmente, cuando uno está equilibrado y es pita, los pita tienen esta capacidad de procesar la información de una manera increíble. Al principio yo dije que yo tenía esta característica pita, pero yo físicamente soy bata. ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Aduciendo nuevamente a lo que también dije, porque no soy completamente bata. Tengo algunas características pita y quizás alguna cafa, pero la cafa no se ve a simple vista, hay que Pero te hurgar más. interrumpo, ¿no? Dijiste, yo físicamente soy bata. Entonces Exacto. sería como si físicamente fueras una cosa y psicológicamente otra. Digamos que hay otro elemento que tiene que ver con la edad. Ajá. Cuando uno más viejo se hace, más bata empieza a tener. Por eso muchos viejos tienen esto de Alzheimer, que Ah, cuando uno habla de esto de que están en la luna o nube de pedos o todas estas cosas que están así como que en la cabeza, que tienen esta cosa así que... entonces, con la edad uno tiene la tendencia, y justamente mucha gente cuando envejece se pone más huesuda, la piel se reseca, tiene más problemas digestivos, de constipación. Entonces, a la vez, sin ir a la vejez, sino a la ujú, madurez, ujú, las personas se asientan. O sea, sí, uno dice, ¿cuándo vas a asentar cabeza? ¿No? Entonces estás ese. más loco y tienes más ideas cuando eres joven y después es como que bajas a tierra, porque Se la vida baja un poco, es dura. exacto. Pero el bajarse a tierra no es pita, sino el bajarse a tierra es cafa, porque Ok, entonces, tierra, tierra es cafa. sí. Y que justamente, así para poner un bocadillo, los bebés tienen la tendencia a tener cafa porque cafa tiene que ver con la tierra y con el agua. Y los bebés siempre tienen esta cosa de resfriados y de cosas de respiratorias. ¿Por qué? Porque el centro un poco de CAFA muchas veces son los pulmones, es la parte de arriba. O sea, de la cadera para abajo, del intestino grueso para abajo es más bien bata, en el medio es un poquito más pita, que es todo el estómago, y para más arriba tiene que ver con las zonas muchas veces de más problemas con los CAFA. Entonces, cuando yo decía que yo tengo estas características pita, y entonces voy a dar este ejemplo, muchas veces tengo, yo diría mentalmente, una gran cosa de pita, y pita tiene que ver también tiene que ver con la sangre, porque el fuego es rojo, el color rojo es muy pita, los pita les encanta ponerse cosas rojas, o las mujeres esta cosa de los labios súper rojos, o vestidos rojos, y todo eso es pita, es fuego, es pasión. Pero justamente el animal que uno puede relacionar con el pita es el toro.
¿Y cuál es el problema? Que el toro no piensa. El toro ve la bandera y va a embestir lo que sea, sabe que va a morir, o sea, los toreros lo clavan, le hacen todo, y el toro igualmente arremete. Y esta cosa pita es lo que termina ocasionando el burnout, el quemarse. Y, por ejemplo, tu característica de estar tan apasionado por el masaje tailandés, ¿sería algo Sí. muy pita? Yo podría decir que sí, que es una parte pita, pero por suerte puedo equilibrarlo a través del masaje mismo, sin ser una contradicción. O sea, una cosa es así, esta cosa mental, pero cuando paso a lo físico, es como, entonces ahí sí empiezo a utilizar un poco más la cosa del grounding, de enracinarse del kafa, o sea, de agarrar y hacer tierra, y Ok, no dejarme llevar por esto, porque muchas veces, por ejemplo, voy a dar así también otro ejemplo, muchas veces el problema está en que una persona, si tiene mucho pita y se junta con otro pita, eso genera te una prende especie fuego. así. Sí, se prende fuego todo. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, una persona que viene, que es una persona pita, en general los pitas tienen la tendencia a ser como más musculosos y eh, gente más deportiva y de deportes más así fuertes, ¿no? Más duros. Entonces siempre agarran y dicen, ah, sí, a mí es como dame con todo, es como yo quiero. Y entonces, si yo dejo mi pita llevar, Ujú. eso se transforma en una competición. O Ajá, como esa se transforma en decir, ah, ¿querés que te haga doler? Ah, bárbaro, ¿cómo ahora vas a ver? Y entonces el tratar de equilibrarme y de pensar justamente en los principios ayurveda, entonces digo, no, si el pita está así a esa expectativa de querer sangre, de querer ver así como, entonces digo, no, hay como que tranquilizar. O sea, por supuesto, le voy a dar más presión que a un bata para satisfacerle esas necesidades de sentir que le duele un poco, pero no dejarme a mí llevarme por esa cosa, decir, ah, vamos a ver hasta claro, dónde. te voy a ganar. Y Sí, el Vata sería como el más sensible a la presión, la persona que te dice, sí, ay, ay, ay. exactamente. Mm, El bata, primero porque ya por su constitución física tiene menos masa muscular, tiene más huesos presentes en todos lados y otra cosa interesante es que al tener esta tendencia, siempre hablando de desequilibrios, porque un bata puede ser completamente equilibrado y le puede gustar así la presión, pero siempre si está equilibrado, si está ujú. desequilibrado no. Entonces, uno cuando está tratando así justamente a un bata, hay batas que piden, dicen, ah, a mí me gusta fuerte. Entonces, lo mismo, uno trata como de acomodar a la persona y de ver hasta dónde y de tener así un poco el registro, porque otra de las cosas, como ya sabemos, es que para lo que una persona es fuerte, para otra persona no es fuerte. Exacto, Entonces es muy es muy subjetivo. personal, sí, es Sí, muy, sí, sí. muy personal. Sí. Entonces, en general a los bata se trata de hacer dos cosas. Una, que cuando le damos el masaje estén más Ujú. cómodos en el hecho de usar más almohadones y más frazadas para que estén calentitos, porque los batas tienen la tendencia a tener más frío. En cambio el pita no, el pita Al es revés, como, le tienes que poner el ventilador, el aire. exactamente, sí. Y por último, entonces, está el CAFA. El CAFA tiene que ver con el elemento en Tierra, ¿no? general, tierra, sí, tiene que ver con agua y tierra. Y en general, en la contextura física es de esta gente grande, de caja torácica grande, mujeres con senos exuberantes, cabellos así leoninos y toda esa cosa. Es eso, exuberancia, exuberancia en todo. Pero se lo podría, y sin insultar, se lo relaciona con esta cosa del elefante. Ujú. Este andar,
lento pero seguro. Entonces los CAFA en general es gente especial para coordinar, para enseñar, para dar esta sensación de estabilidad. Esa es la estabilidad. El problema con el CAFA, el desequilibrio, es que justamente como son tan pesados, son los que se llaman en inglés ¿cómo es que se le dice? Eh, potato couch, ¿cómo se dice? Como bolsa de papa, ¿sí? Como cosa de que una vez que se ponen en el sofá no los levanta nadie. Mm. Esa cosa de, Un poquito sí, una tendencia como a un estancamiento, a una exactamente, falta de letargia, movimiento. sí, sí. Y el problema que tienen es que cuando están desequilibrados, encuentran en la comida esta cosa de saciarse, como Una de compensación. compensación. Entonces tienden a comer y comer y comer y entonces eso es como que... Y la letargia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno hace un masaje a este tipo de personas, lo que trata de hacer es que el masaje sea más dinámico, como para moverlos un poco, ¿eh? Y en general uno justamente no trata de hacer presión, porque uno agarra y dice, ah, este es grandote, entonces le puedo presionar. Trata de no hacer presión hacia la tierra, porque eso los va a enracinar más. Y lo que Mm, queremos es levantarlos. claro. Así como al bata tratamos de bajarlos de este aire que están ahí, de que están en las nubes, al CAFA tratamos de darles este empujoncito y entonces el bata se va a sentir energizado después del masaje. Y todo, Igual, todo eso que dices en el masaje tal cosa, ¿tú lo estás razonando o es algo porque cuando lo cuentas digo, ah, ok, yo lo sí, hago, pero de una forma quizás más intuitiva, sin exacto. cuando veo a una persona necesariamente encasillarla, pero hay algo que te nace cuando tienes ya una cierta experiencia que naturalmente vas hacia lo que la persona necesita como un reequilibrio. Uh-huh. Pero en tu caso, ¿estás como reflexionando o cómo sería? Bueno, sí, es una pregunta interesante. Acabas de decir algo que es clave y es con la experiencia. O sea, Ujú. yo creo que no recuerdo si cuando di el curso en tu escuela, pero es algo que a veces cuando doy cursos lo menciono y no lo digo como una cosa de soberbia, lo digo simplemente, a veces cae mal, pero yo digo, uno puede llegar a entender de qué se trata el masaje después de haber dado más o menos 200 masajes. Entonces, recién ahí uno puede como empezar a transmitir esta cosa de experiencias y de ver de qué se trata el asunto. O sea, a veces uno termina de hacer su curso, mismo si el curso ha sido espectacular y la profesora es buenísima y el material es buenísimo, lo que no tenemos en cuenta es que no tratamos con gente normal. O sea, tratamos con otra gente que también o hace yoga o están en muy buen estado físico y que no tienen problemas reales y que durante el curso están contentos porque están haciendo el curso. Entonces, no tienen esta cosa de cuando viene una persona que dice, uy, me peleé con mi mujer o mi hija está enferma o me peleé con mi patrón y tengo problemas de acá y tengo dolores de acá, estoy todo el día en la computadora. Entonces, Hablando de eso, está pasando algo súper interesante ahora que yo estoy dando clases online y la mayoría lo da a su pareja o a una sí, persona que no está interesada en aprender masaje. Y son gente mucho más reales, que sufren de millones de problemas reales. Entonces, es verdad, exacto, en los cursos viene ya como la creme de la gente que ya tiene exacto, trabajo corporal, etcétera, etcétera. exacto. Y ya están tan felices que los toquen que siempre van a decir fantástico. Y cuando viene el marido que está ahí todo así y la mujer me dice, es que no pude doblarle la pierna. Ajá, esta es gente real. Exacto. Y además, ya que lo mencionás, según mi experiencia, creo que lo más difícil es dar un masaje a la pareja de uno. Mm, Porque es lo mismo que creo que, no sé, no quiero poner así como en tela de juicio, pero me parece que es lo mismo que con el análisis de psicoterapia, es lo mismo. Uno no puede analizar a su pareja o a su hijo, en general es lo más difícil. Eh, entonces, respondiendo, si no voy a perder el hilo,
Cuando me decías esto de la cosa intuición, bueno, intuición es la palabra mágica. O sea, tener intuición es como, creo que es parte, o sea, cómo alertarnos, cómo... Pero esta intuición creo que pasa en todos los niveles de nuestra vida. O sea, hay gente que tiene más intuición que otra, o sea, que tiene más percepción, que se da cuenta de con quién está hablando, se está dando cuenta de la energía que tiene esa persona, es más observadora, o sea, uno empieza a entrenarse en eso, de ver cómo la persona cuando entra, cómo camina y cómo se sienta, si se puede sentar, o si se acuesta y apenas se acuesta dobla las piernas, entonces uno ya dice, ah, tiene problemas en la espalda baja, hay algunos problemas acá, o ver cómo la persona habla, porque el tono de voz también es indicativo de su dosha, y de vuelta, y cómo se mueve, y cómo, de la manera en que se expresa, todo eso forma parte, entonces, casi yo diría el agradecimiento que yo tengo a Cam por el hecho de haber introducido esto, son herramientas que facilitan a una persona como yo, que no diría que no soy un dotado para el masaje por naturaleza, de haber incorporado esto, porque cuando hablo de dotado o no dotado, a veces hay que entender que sobre todo en lugares como Tailandia, hay familias de masajistas, hay gente que nace y que ya desde chiquitos ya ven lo que es un masaje, o sea que ya tienen otra concepción de los cuerpos, de la mecánica, de cómo el cuerpo se mueve, de cómo uno puede hacer mover al cuerpo del cliente. Entonces, el Ayurveda o estos principios ayurvédicos facilitan a una persona como yo, o una persona normal, vamos a decir así, a empezar a tener eh, estos elementos que ayudan a optimizar el masaje. Y digo esto porque, como ya lo hablamos con Valerie también, eh, cuando uno experimenta en Tailandia el masaje, en el 95% de los casos, por dar así un número X, los tipos no tienen, no, o sea, lo voy a decir así en francés, se cagan en todo, o sea, no tienen ningún tipo de reparo si uno es bata, si uno es más huesudo, menos huesudo, si uno es más flexible, menos flexible. Los masajistas ahí, ellos tienen así su manera de dar masajes, si te gusta bien, volverás, y si no te gusta, y bueno, pero entonces, solamente los buenos masajistas, de ahí donde uno puede poner una línea así divisoria, extrema, casi diría, ahí uno se da cuenta de la gente que está haciendo realmente un masaje terapéutico. Lo demás sí es mover partes de miembros del cuerpo y presionar músculos. Pero un masaje terapéutico es algo completamente diferente y que, una vez más, los principios Ayurveda y que, vamos a hacer la salvedad, los Thai tienen su manera de Ayurveda, que es muy similar a la India, pero ellos nunca van a decir que la forma Ayurveda india es la que vale, sino la de ellos. Bueno, para no retomar eso que decías del masaje Thai, que se cagan en lo que Sí, hacen. Yo creo que cuando algo es tan parte de la vida normal de una cultura, dejan de ponerle el valor extra que quizás nosotros desde Occidente le ponemos. Y creo que es un shock para los alumnos nuestros que después van a Tailandia, donde nosotros en las clases que impartimos mm, tratamos de transmitir esa visión, donde realmente estamos entrando en un espacio, si no es sagrado, porque la palabra está demasiado cargada de espiritualidad, por lo menos un espacio de enorme respeto hacia las personas que tocamos, de esta capacidad de observarla, que sea desde los principios ayurvédicos o simplemente porque es la persona que vamos a tocar y que tenemos que observar lo que le pasa.
Y en Tailandia es algo que lo hacen todo el tiempo, entonces le quitan como ese valor agregado que nosotros le ponemos. Y Ujú. puede ser a veces chocante porque ahora en la era del celular y del tablet, están los masajistas mirando su celular al mismo tiempo que te dan el masaje. Y me han contado que inclusive algunos profesores de masaje thai en Tailandia daban la clase y tenían el tablet ahí y después se ponían para que el alumno le dé y mientras el alumno le da está mirando otra cosa en su tablet. Y Ujú. uno dice, perdón, ¿qué es esto? Exacto. Entonces es como que se perdió un poco quizás el valorar en la propia cultura lo que se ha vuelto tan cotidiano que deja de ser especial. No quita que lo que nosotros vivenciamos, impartimos, viene de Tailandia y que le tenemos, por supuesto, el mayor respeto a la tradición tailandesa, más allá de cómo hoy en día la ejercite cada uno. Sí. Y bueno, yo creo que dijiste algunas cosas claves con respecto a la observación, ¿no? Porque al final, que sea desde la Ayurveda o desde otra mirada, el hecho de estar atento a la persona que vamos a tocar, a la persona a partir del momento que tenemos un contacto, aunque sea a veces telefónico o por Ujú. WhatsApp, ya la persona nos transmite algo. Y Ujú. todo nos indica cómo se acuesta, cómo se saca los zapatos, inclusive Ujú. hasta me indica algo. Ujú. Veo gente que pone sus zapatitos así como bien ordenaditos y mira antes de entrar y hay otros que tiran los zapatos y dicen, ¿y dónde me acuesto? Ujú. Entonces ya todo ese acercamiento al momento del masaje está lleno de indicaciones. Y es Sí. apasionante ver qué tan diferente es cada ser y cómo también eso corporalmente se va a manifestar. Sí. Cuando trabajas con personas muchas veces, ¿ves cambios en este dosha, en esta constitución? Bueno, lo que podría decir es que ahí entra algo que tiene que ver con, yo diría, los efectos que van más allá de la intención de uno, ¿no? O sea, para decirlo quizás de una manera simple, porque es algo, es muy complicado para mí de expresarlo, creo que cuando uno empieza a nivelar o a equilibrar el organismo de una persona, o sea, o su estado mental, como que le da lugar a que esta persona se relaje y que empiece a tomar conciencia de su cuerpo y de lo que es que su cuerpo funcione de una manera óptima. Ya todo eso, como sabemos, como hablamos de terapias holísticas, ya todo eso generan un cambio. Muchas veces este cambio puede ser de que la persona se dé cuenta de que, por ejemplo, el simple hecho de entender qué es relajarse, porque hay gente que no sabe relajarse. Ujú. Entonces, uno ve esos cambios y lo empieza a ver cuando, porque al principio uno capaz que toma la pierna y le dice relájate, y él dice sí, estoy relajado. No, no está relajado. Es como déjame que yo mueva tu pierna. ¿Viste cuando tomas la pierna, las vueltas y queda en el Y aire? queda en Y el dices, aire. si yo no la estoy llevando, ¿quién la está llevando? Claro. Entonces, lo mismo a veces pasa con el brazo. Uno le toma el brazo y se lo levanta, y yo a veces para así, para como divertirme un poco, yo saco las manos y el brazo queda en el aire y le digo, no estás Estoy relajado. relajada. Claro, y el brazo queda en el aire, así, suspendido. Entonces, yo creo que la persona se empieza a dar cuenta de eso y que eso justamente empieza como a meterse, así como el agua que se mete por las grietas. Entonces esta cosa de beneficio que aporta estas terapias, sea cual fuese, va más allá de uno. O sea, uno es como una herramienta para que esto suceda. Porque de última, hay mucha, yo escuché decir, y creo que es verdad, que el proceso de sanar está en la persona, está en el cliente, o sea, está en la persona que dejar que eso suceda. O sea, el cuerpo es muy sabio
y tiene esta cosa de autoequilibrarse, o sea, si uno lo deja. Se va a cortar, así que me parece Ah, que tu bueno, palabra es magnífica para que se bueno, corte. Y así bueno, es. Me encantó la metáfora del agua también. bueno. Muchísimas